Kaixo, Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir y acudir a esta invitación de la presentación del libro de Joseba F. Olaza, organizada por la Marion India Fundazioa. Marion India Fundazioa, dakizuten bezala, Marion Memoria lantzen du urtero bereari omenaldia eta bere ohorezko jardunaldiak antolatzen. Eta baita olako liburu aurkezpena eta bestelako hitzaldi, konferentzi eta danetikan hitz ditugu. Gaurko hortan, etorri gera Joseba F. Olazan liburu aurkeztera eta la memoria de los detalles. Joseba aurkeztuko dut. Hasi nahi zeiten, da Joseba naparra da, berez, jaiotzez, baina erdi zarauztarra esango nukere jada aidala izaten, zarautza geota zerriago etortzen da. Nació en Pamplona, digo la edad, 1979 y hacéis el cálculo. Es autor del poemario Apuntes de Servilleta y del libro Camino, Oscoz y otras historias del 36, que por cierto este libro lo presentó en el Ayuntamiento de Zarauz, organizado por el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento. Ha escrito más libros también, Tras la pista de Federico García Lorca. Es importante reconocer que es el impulsor del Parque de la Memoria de Sartaguda. Es también redactor de la Ley Foral de Memoria Histórica de Navarra, hoy en vigor. Puedo decir muchas más cosas, pero bueno, para empezar está bien, ¿no? A Gorka ya lo conocéis, es muy conocido porque aparece mucho en los medios de comunicación, televisión, pero sobre todo... Estoy jubilado. Sí, pero sigue ahí. Y bueno, podría decir muchas cosas de Gorka, es más, pensando y tal en Gorka y todas estas cosas, Gorka podría ser un protagonista de uno de estos libros, con todo lo que ha sufrido, todo lo que le ha pasado, podría él mismo completar un libro de esto, de detalles y detalles graves incluso. Bueno, vamos a empezar con la presentación, y como es la presentación de un libro, empezaremos, como es lo habitual, por el título, ¿no? Eta, la memoria de los detalles. Begiratu zazue, ikusiste zuenak, ze jartzen duen hemen. José Luis de la Calle, jódete. José Luis hilda geho, hau jarrin behar da, bere herrian. Pentsa ezazue, bere alargunak, bere seme alabak hau ikustean, zer sentituko luketen. Eta hau ez da kaso bakarra. Gregorio Ordoñezei, eta bestean bestei ere, olakua gertatu zaie. Hil eta gero, oraindikan, irainak, eta familiai erasoak sufritu izan dituzte. José Luis eta zari gerala, esan nahi dut, José Luis hemengo gure Zarauztarren laguna zela. Hementxe dago, Andoainko alkateza, Maider Lainez, eta esta vez sí, Gorka es la alcaldesa la que está aquí. Luego os cuento esa anécdota, pero arriba. Sí. José Luis nació en Tolosa, vivía y trabajaba en Andoain, pero estaba empadronado en Zarauz. Antes de que lo asesinaran en Andoain, le echaron un cóctel molotov en su casa. Luego lo mataron debajo de su casa. Pero estaba empadronado de Zarauz y venía asiduamente fines de semana, veranos, estaba aquí. Pero en Zarauz también estaba señalado. En Zarauz, donde vivía él, le echaron pintura, lo marcaron, lo señalaron. Quiero decir que la organización estaba bien establecida y tenía sus redes. En Zarauz también José Luis venía y estaba amenazado y estaba perseguido. Bueno. Aquí de todos es conocido, ETA ya de alguna manera desapareció, vencimos a ETA, derrotamos a ETA. Es conocido que básicamente los rasgos generales de lo que ha pasado, ¿no? Todos sabemos que son más de 800 asesinatos, 853. Porque eso de más de 800, esos picos son personas que todo su entorno ha sufrido, los 53, 853. Son conocidos básicamente atentados históricos como el de Rolando, el de Vix y Percor, en todos ellos fueron asesinados por mucha gente.
Y luego también son conocidos, pues, el caso de Miguel Ángel Blanco. El caso de Miguel Ángel Blanco, los secuestros de, ¿cómo es? Iglesias Zamora, Aldaya, Ortega Lara, Cosme del Cló, todos esos son muy conocidos porque han salido y todavía se sigue recordando y tiene que ser así. Pero, como estamos hablando de este libro, pues este libro habla de los detalles, la memoria de los detalles. Hay muchos detalles que conllevan al asesinato, pero incluso cuando no ha habido asesinatos, hay muchos detalles que han sido muy dolorosos, muy hirientes. Recientemente hemos sabido a través de la prensa el caso de Adey Carrasco, que después de asesinar a su padre, él sufrió bullying en la escuela. Fíjate, un niño, después de que matan a su padre, sigue sufriendo en su entorno natural, que es la escuela. Recientemente también, y es semejante a este caso, el de Mikel Irurutabuena, que en el 25 aniversario del asesinato de su padre le leyó una carta a su padre ausente. Y en esa carta decía que no tenía recuerdos de su padre, porque cuando lo mataron tenía 4 años. Parecido a Adey, que no sé si tenía 3, 4. Tenía unos recuerdos vagos, mínimos, de su padre. Estos niños han vivido casi desde su nacimiento sin padre, esa ausencia. Qué detalle, ¿no? Qué detalle, si se puede calificar de detalle, Y hay gente que todavía no quiere reconocer lo que ha pasado. Recientemente también hemos sabido que Ima Irurutabuena, la hermana de José Ignacio Irurutabuena, después del asesinato de su hermano, le decían: la próxima vas a ser tú, y es más, recibió amenazas por escrito, lo ha tenido oculto y recientemente ha hecho público, precisamente al hilo del aniversario del asesinato de su hermano. Ha sido así. Y cuántos casos de estos hay que no los conocemos, pero en cada entorno, en cada persona que ha sufrido un atentado, asesinado o no, hay muchos tipos de violencia que ha habido. La violencia de persecución que han sufrido concejales, periodistas, jueces, bueno, todo el que era de una ideología determinada, aquel estaba amenazado. Y como estaba amenazado, pues podía sufrir las consecuencias. Incluso las sufría aunque no sufriera atentado, porque el vivir con miedo, vivir el terror, eso es violencia también, violencia. Hablando de casos, y estamos en Zarauz, es un caso que a mí me duele un montón. Tenemos el caso de Kubati, que es muy conocido y muy famoso. Kubati asesinó a Yoyes, fíjate qué heroicidad, delante de su hijo, pequeñito, no sé si tenía 1 año. En Zarauz hay 13 asesinados de ETA. 3 de ellos fueron asesinados por Kubati. Vive en Zarauz. Y bueno, yo veo cómo le saluda a la gente, le abraza y todo. Y no solo eso, que no hace mucho tiempo, en unas elecciones, estuvo de interventor en la mesa electoral, allí donde votan los compañeros que asesinó él. Eso, ¿cómo se le puede calificar eso? ¿Cómo se le puede calificar? De detalle. Eso es una maldad absoluta, una maldad infinita. Ir a regodearse, ir a un lugar donde los compañeros que todavía están sufriendo la muerte de esos compañeros, ir, presentarse allí porque está libre y porque tiene ese derecho, y encima es como reírse a la cara de la víctima. En fin, todas estas cosas han pasado y muchas más. Aquí veo alguna gente de Gesto por la Paz. La trayectoria de Gesto por la Paz en Zarauz fue, yo puedo calificar de muchas maneras, pero puedo calificar de heroica también, porque muchos de los que se manifestaban, se concentraban, luego sufrían las consecuencias. ¿Eso cómo se llama? Detalle, pero detalles que detrás conlleva mucho sufrimiento, mucho dolor. Todos estos relatos que estoy contando son una pequeña muestra de todo lo que ha ocurrido, de lo poco que conocemos. Y hay gente que quiere pasar página. Y al primero que lo oí yo decir que antes de pasar la página hay que leer la historia fue a Gorka,
En Andoain, precisamente, le oí decir por primera vez, y es verdad, hay que pasar página, pero es importante saber cómo tenemos que pasar esa página. Y hay algunos, y es obligatorio, por nuestra parte, obligar a que reconozcan, porque se dice, para que no vuelva a ocurrir, para que no vuelva a ocurrir, no, para reconocer que estuvo mal, para reconocer que algunos que reconozcan que fue injusto todo lo que se hizo. ¿Y total para qué? Para nada, no han conseguido nada, más que sufrimiento, dolor y sufrimiento. Entonces, en este libro, aquí estamos en Zarauz, voy a decir que aparecen varios casos que ocurren en Zarauz también. Pero bueno, como Zarauz aparecen otras historias graves, dolorosas. Es muy difícil. A mí me cuesta hablar de estas cosas, porque me vienen a la memoria aquellos tiempos que son recientes, pero a la vez son recientes porque hace 12 años, creo, ya no cuento los años que han pasado, pero al final vivimos una tranquilidad. Pero me parece importante recordar, solemos hablar de memoria, justicia, reparación. Este libro trabaja la memoria, esa memoria tan importante que tenemos que recordar y hacer recordar, primero a las generaciones que no han vivido y a los que de alguna manera todavía deben hacer ese reconocimiento. Yo creo que quiero acabar con una cita que trae aquí este libro, que es de Almudena Grandes, y voy a leeros. Si no sabemos de dónde venimos, no podremos saber quiénes no queremos ser, ni a quién nos queremos parecer. Y ahora le paso la palabra a Gorka. Eskerrik asko, Patxi, arratsaldeon. Bueno, aquí ya nos conocemos, estamos en familia, como se suele decir. Pocas cosas más vamos a añadir a todo lo que ha dicho Patxi. Lo conocemos, lo hemos vivido, pero es importante recordarlo de vez en cuando. Y la presencia aquí de Joseba, pues es importante porque es un libro que os aconsejo, para mí es prescindible, nos vuelve al pasado, pero el pasado es reciente, un pasado que todavía no hemos curado, heridas abiertas, que el tiempo irán borrando poco a poco, porque es inexorable, pero que de momento dado, pues vamos a hacer una pausa, como hoy, por ejemplo, aquí, esta tarde con Joseba, ¿no? Ya lo ha dicho Patxi, que además de navarro, Joseba Ezeolaza es escritor y un activista que lleva comprometido con nuestra historia reciente y la presente, y sobre todo con la memoria. Yo a Joseba le he seguido, me entusiasma porque siempre está en el momento oportuno dando su opinión, que es importante, recordando continuamente de lo importante de nuestro pasado y discutiendo y analizando a través de Gogoan, de Gesto. Estamos ahí en un WhatsApp muy intenso, demasiado intenso diría yo de vez en cuando, pero muy interesante, ¿no? Y se comprometió con la política, ha sido, y lo hemos dicho, es miembro del Partido Batzarre, del sindicato Comisiones Obreras, y ha ocupado un cargo de concejal entre el 2003 y el 2007 en Cizur Mayor. Así que ya tiene un bagaje importante dentro de su edad joven. El libro que presentamos hoy está La memoria de los detalles, con prólogo de Marta Buesa, que os aconsejo leer también. Joseba nos describe con total crudeza el impacto y el dolor causado por el terrorismo, basándose en muchos ejemplos, y todos se repiten de cierta manera, con el dolor que intenta causar el victimario a la víctima. Ese dolor no es simplemente el atentado, sino que sigue después, ¿no? Las consecuencias del sufrimiento, de la irracionalidad, de la violencia inaceptable, es injustificable. Siempre lo hemos dicho, por lo menos muchos de los que estamos aquí durante muchos años, y que hemos vivido durante décadas, desgraciadamente, en nuestro país.
Lo dice Pachi también, la portada ya la conocéis, la hemos visto en los periódicos el día que asesinaron a José Luis. Es una pintada tremenda. Esto se pinta después del asesinato de José Luis. El valor que hay que tener para pintar en un pueblo como Andoain, que ha sufrido también como los demás pueblos, que haya un energúmeno que seguramente era del pueblo. Y sabemos en qué ambiente se movía, pero que vaya a la noche o cuando fuera a pintar esto. Esto es un poquitín el resumen también de todo el libro de Joseba. Que no es la acción directa, ni el asesinato, ni la amenaza, sino todo lo que viene después, que siguen las amenazas, que siguen las miradas y sobre todo, que lo más importante, los cómplices. Por aquí en este país hemos hablado mucho de los victimarios. Hasta hubo cierta época donde todos vimos las películas, El Ogro, el atentado de Carrero Blanco, la muerte de Miquel, la fuga de Segovia, más tarde Lloyes. Todo eso lo vimos al principio, pero muy pocas películas de las víctimas. Ahora sí, recientemente, Maisabel, el libro Patria, eso ha tardado 20, 30 años. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasaba en nuestra sociedad? Que había silencios, primero cómplices y activistas. Y gente además que conocemos de nuestro entorno. Aquí lo vivíamos todos los lunes cuando nos concentrábamos en Gesto por la Paz. Enfrente, a 3 metros, estaban los otros, con una pancarta, insultándonos, y nosotros en silencio, estoico. Yo recuerdo que muchas veces en los lunes, y fueron durante año y medio, por lo menos el de Ortega Lara, que íbamos con cierta aprehensión. Era lunes, hay que ir, no podemos fallar. Y si fallabas por cualquier, pues un remordimiento de conciencia, porque habías dejado a los compañeros. Nosotros éramos 20, 30, después ya fue aumentando, pero enfrente eran más que nosotros. Y lo peor de toda esta historia no es que eran más que nosotros, porque les conocíamos, eran del pueblo, pero había un cuñado, un primo, el vecino, y sobre todo gente joven. Os acordaréis de 18, 17 años, que a mí me marcó enormemente, de gente joven que te miraba con odio, que no te quitaban la mirada, así durante un cuarto de hora. Y yo me decía, ¿pero quién le han metido a este en la cabeza? Por eso suelo decir muchas veces que el responsable directo de todo lo que hemos vivido en esta sociedad, no es simplemente el que pega el tiro en la nuca o coloca la bomba, sino todo lo que hay a su alrededor, que son tan cómplices y culpables como el que dispara. Y lo hemos vivido. Y sabemos quiénes son los que manejaban en cada pueblo a la gente joven, las manipulaban. Y eso es lo que también cuenta este libro. Y esos han ido de rositas. Yo no quiero que entre nadie más en la cárcel, pero hay que contar que el que hacía la pintada a Pachi en su garaje, el que le quemaron, etcétera, pusieron la gasolina y eran del pueblo. El que me pusieron Diana, cóctel Molotov, corbatas negras, llamadas y tal, a mí como a otros, eran del pueblo, no era el comando que me mandó el paquete bomba. Es decir, que había una organización, por eso ha durado tanto tiempo ETA. Ha durado porque tenía un apoyo, y un apoyo muy importante, que con el tiempo naturalmente se ha diluido, pero hemos hablado muy poco de eso. Y es lo que es esto. Entonces yo no voy a insistir más, porque el que tiene que hablar no soy yo, es Joseba. Yo siempre diré que no ha habido ninguna justificación para matar, para insultar, para agredir, para señalar y sembrar el odio con el inestimable apoyo de sectores de nuestra sociedad que han actuado con total impunidad.
y que han sido, como lo he dicho, tan responsables como los de las bombas y la nuca. Y terminaré aquí con una frase que también Joseba cita en el libro, que es de Anduler Shundi, Orretarra, pero también Zarostarra, que dice que aquí no ha habido, y tanto hablan de ello los del otro lado, no ha habido un conflicto político, aquí ha habido un conflicto moral. Y esa es la gran conclusión que no debemos olvidar. Gracias por los detalles, Joseba, todo tuyo. Bueno, mila esker ia areto hau betetzagatik, solasaldia erderaz egingo dut, baina gero galderak euskaraz nahi badizute, lasai. Bueno, para mí, ha dicho Patxi, que estar en Zarautz pues siempre es especial, es un sitio siempre de referencia para venir y para disfrutar. Os agradezco muchísimo a la Fundación Moreno Indía que haya considerado que tenía algo importante que aportar con el libro y además hacerlo delante de supervivientes, porque creo que tenemos que hablar también con esos conceptos de supervivientes, pues aún se me hace también difícil y motivante, ¿no? Hay algunas de las historias, yo me acuerdo cuando estaba preparando el libro, que comí con Patxi ahí en la Sociedad Ondartza, me decía, pero es que me estás escuchando con demasiada atención, ¿no? Entonces yo estaba registrando las anécdotas que me estaba contando para luego trasladarlas al libro, ¿no? Yo, básicamente, en el libro lo que quiero plantear son varias reflexiones, ¿no? En primer lugar, hay muchísimas veces que cuando hablamos de la violencia no tenemos en cuenta que el impacto que tiene la agresión en el futuro. Muchas veces, especialmente desde la izquierda, hemos valorado la violencia como un dolor contemporáneo, ¿no? Hemos valorado el atentado, sin darnos cuenta de que agredir a alguien, atentar contra alguien, no solo está generando un dolor en ese momento concreto, sino que también está afectando a la sociedad del futuro. Hablan los expertos que en superar un trauma como el de la violencia se tarda entre 3 y 4 generaciones. Aunque lo hagamos bien, aunque abordemos los asuntos de la memoria bien, aunque recordemos bien, aún arrastraremos durante muchísimo tiempo el trauma de la violencia. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Cuando las víctimas expresen su dolor, va a doler a los victimarios. Pero eso es parte del proceso también. Eso es parte del proceso, ¿eh? Si algo aprendimos en la transición es que olvidar siempre es una ruina. Es un mal negocio para la sociedad, ¿no? Yo creo que uno de los errores que se cometió en la transición es creer que la reconciliación, convivencia estaban por encima de la justicia. Y esa es una de las grandes enseñanzas que creo que tenemos que aplicar hoy, ¿no? El terreno de la política no es un buen terreno para cerrar los asuntos de la memoria, porque la política tiende al atajo, la política tiende a la prisa, ¿no? Y yo lo que creo, y eso es lo que quiero transmitir en el libro, es que para superar este hecho necesitamos tiempo, necesitamos profundizar en las heridas y, como decía Gorka y también Patxi, necesitamos reflexionar sobre el andamiaje militar, político, social y jurídico que permitió la violencia. Necesitamos reflexionar sobre todo eso, ¿no? Aitá, llevo 25 años intentando recordar algún gesto tuyo y no puedo. No sabes cuánto duele, dijo Mikel Irureta-Goyena en el 25 aniversario, ¿no? Javier Ordóñez, en la única entrevista que ha concedido, hijo de Gregorio Ordóñez, dijo: ETA no solo asesinó a mi padre, sino que me robó la posibilidad de tener recuerdos de una vida con él. Es decir, que la violencia no solo hace daño en el hecho momentáneo del atentado, sino que luego se arrastra durante muchísimo tiempo. No es descartable la idea del suicidio entre las víctimas. Primo Levi, Nico Ross, todos estos que estuvieron en Auschwitz, después muchos de ellos se suicidaron, ¿no? En el caso de las víctimas de ETA también sucede, y es algo que hemos hablado poco. Pero, por ejemplo, la mujer del industrial Rafael Vega se suicida a los pocos meses después de ser asesinado su marido, ¿no? Un hermano del guardia civil Hervás, asesinado en la Font de Lumbier, también se suicida, ¿no? Yo he contado unos 8 o 9 casos de suicidios
de familiares de víctimas de ETA que no soportan el hecho, el trauma de la muerte, ¿no? Es verdad que la condición de víctima no se hereda, pero el dolor sí se hereda. El dolor sí que se hereda, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta, a mi juicio, como decía Pachi al principio, es que hablar de las cifras en abstracto no convence, no llega, ¿no? Por eso mi obsesión de contar detalles, ¿no? Porque yo creo que la antesala de la empatía es el conocimiento de los detalles, ¿no? He estado justo esta última semana con 120 alumnos de jesuitas y cuando les hablo de las edades, les hablo de los barrios y les hablo de los nombres, es cuando empiezan a empatizar con las víctimas del terrorismo de ETA, ¿no? Por eso yo he planteado esta forma de abordar el asunto de las víctimas, ¿no? Eva Gorriz era una dirigente de Unión del Pueblo Navarro, tuvo que dar a luz con 2 escoltas dentro del paritorio, ¿no? Ese es el reflejo de una época tremenda, ¿no? Suelo contar, me da un poco pudor hacerlo porque suelo contar el caso de Beatriz y de Manolo Huertas, algunos de Pachi y Elola, otros de Gorka. Todos esos me los voy a saltar hoy y voy a contar algunos otros, ¿no? Zamarreño, te vamos a matar, le gritaban a Manuel Zamarreño cuando iba andando por pasajes desde un balcón y efectivamente le asesinaron. Alguien al día siguiente puso una copa de champán en el portal de su casa en Rentería. A su hija, Nayara Zamarreño, también le gritaron en el instituto. Nadie de la familia Zamarreño vive en Rentería. Sus hermanos se fueron, su madre se fue y Nayara vive cerca, pero no vive dentro de Rentería. Claro, ¿no? El impacto que tiene no solo el asesinato en sí, que ya es grave, sino toda la humillación derivada del asesinato, ¿no? La casa del pueblo de Rentería fue atacada hasta 27 veces, que se dice pronto, 27 ataques. Un panadero, Cándido Cuña, militante de Comisiones Obreras, es asesinado a principios de los 80. El único delito que cometió es vender pan a la Guardia Civil. No había hecho nada más, solo vender pan a la Guardia Civil. Su viuda, Benita Bocanegra, estuvo 3 días en la puerta de casa esperando a que llegara Cándido Cuña, incapaz de gestionar el duelo, incapaz de gestionar la herida de la pérdida, ¿no? Ramón Díaz, cocinero de San Sebastián, es asesinado simplemente por ser cocinero de la comandancia militar, no tenía ningún cargo ni tenía, desde luego, ninguna relevancia pública, ¿no? A Vicente Zorita, un dirigente de Alianza Popular, en 1980, lo ponen de rodillas, le meten una bandera española en la boca y le pegan 7 tiros, ¿no? Ahí hay un foso ético enorme entre ellos y nosotros, ¿no? Yo suelo plantear y suelo describir un hecho que a mí me impacta muchísimo, que es el asesinato de un chico de 14 años, de Alfredo Aguirre, en la bajada de Javier de Pamplona, que ese día estrenaba unas zapatillas. El comando Nafarroa de aquel entonces, dirigido por Mercedes Galdós, hace una especie de llamada trampa a la Policía Nacional y dice que hay un drogodependiente agrediendo a su madre. Acuden unos policías nacionales en coche, unas patrullas en coche, y el comando Nafarroa, Mercedes Galdós, había dejado una bolsa, una mochila con una bomba dentro. Llega Alfredo Aguirre y está tocando el telefonillo porque está su madre en un piso de ese portal. Mercedes Galdós está disfrazada de embarazada y ve a Alfredo Aguirre en el portal. Podía haber decidido no darle al botón, pero le da y asesina al pobre chico de 14 años y también, que por supuesto está mal, al policía nacional. Hay que reconstruir esa ética dañada, ¿no? En el año 94 se convocan 200 asambleas para debatir la ponencia Oldarchen. Ya sabéis que la ponencia Oldarchen lo que planteaba era matar más y matar a más cargos públicos, ¿no? Se convocan 200 asambleas y participan unas 5.000 personas en toda Euskal Herria. El 70% de esas 5.000 personas votan a favor de la ponencia Oldarchen. Es decir, hubo 3.800 personas que a mano alzada explicitaron su deseo de que se matara más y a más concejales. No podemos hacer como si eso no hubiera existido, porque esas 3.800 personas siguen
viviendo entre nosotros, ¿no? Y ahí hay un foso ético enorme que hay que reconstruir, ¿no? Todas esas tareas prepolíticas que el resto de la humanidad ya hemos hecho, ¿no? Que es el no se puede matar, no se puede agredir, ahí hay, yo creo, algunas tareas pendientes, ¿no? A mí una de las cosas que más me han impactado a la hora de entrevistar a víctimas y a la hora de abordar el asunto es la consciencia ante la muerte que teníais algunas personas, ¿no? Y le miro a Gorka porque cuento una anécdota de José Luis López de la Calle que estaba contigo y con tu hermano en la plaza de música, y al despedirse os dice: cuidado que vienen a por nosotros, ¿no? La consciencia ante la muerte que hay, ¿no? A mí eso me aterra, ¿no? Juan Fromblech era un director general del gobierno de Navarra, también reúne a todos los cargos públicos de UPN y les dice: cuidado que esto va en serio, ¿no? Y matan después a Mújica y a Tomás Caballero, ¿no? Esa consciencia ante la muerte a mí me conmueve muchísimo, ¿no? Te he comentado el asunto de los fallos de la transición, ¿no? Yo creo que, por resumirlo, creo que se trató de vender la idea de que la armonía social estaba por encima de la verdad, ¿no? Y esa es una cosa que tenemos que quebrar, ¿no? Por eso algunos le damos, en Gogoan, por ejemplo, tanta importancia a los asuntos de los ongi etorris y de los homenajes o de la consideración social de los victimarios, ¿no? Es decir, los ongi etorris de hace 20 años con bengalas, charangas y aplausos, eso ha desaparecido, pero la consideración social de los victimarios no ha desaparecido, ¿eh? Llamarles presos políticos, maite zaituztegu, etcétera, todo eso permanece, ¿no? Y el autoelogio de los victimarios es un lastre para la sociedad. Pero también, y en esto la izquierda abertzale no se da cuenta, también es un lastre para ellos mismos, porque coloca al preso en el día antes del atentado. En el día antes del atentado. Es decir, la cárcel no ha pasado por esa persona, ¿no? Tiene no solo unos problemas morales que acabo de comentar, sino también asuntos de reproducción de esas ideas, ¿no? Muchas veces, en muchos conflictos internacionales, en muchos contextos de violencia, una de las grandes preocupaciones es la garantía de no repetición, ¿no? Lo hablamos en el caso de Colombia, en el caso de Irlanda. Aquí ya no es posible o no es probable que vuelva una ETA auténtica como ocurrió en Irlanda, ¿no? Por lo tanto, en nuestro caso, la garantía de no repetición se basa en que no vuelvan las ideas y los valores que hicieron posible la muerte. Por eso es tan importante esto de la consideración social de los victimarios, porque cualquier chaval joven que vea que a Kubati se le aplaude puede creer que lo que hizo pudo llegar a estar bien, ¿no? Pudo llegar a estar bien. A veces, quienes hemos actuado y hemos militado en la memoria histórica, de forma muy ingenua, hemos pensado y hemos verbalizado que para no repetir los errores, para no caer en la misma piedra, hay que recordar, decimos en la memoria histórica, pero eso es una ingenuidad, porque para repetir no solo hace falta la memoria, hace falta algo más. Los serbios tenían memoria de lo que había hecho Hitler en Yugoslavia, pero repiten Srebrenica. La memoria no siempre es un antídoto para no repetir, hace falta algo más, ¿no? Y ese algo más es la reconstrucción moral, es la reconstrucción ética de la sociedad, ¿no? Muchas veces hablamos de que la verdad es un derecho, pero yo creo que la verdad sobre todo es una cualidad de la convivencia. Es una cualidad de la convivencia, ¿no? Sin verdad es difícil que la convivencia sea importante y que esté reconstruida, ¿no? Buena parte del libro está pensado también para cubrir unos vacíos personales y colectivos, ¿no? que yo a nivel personal cometí y que también la sociedad vasca y navarra cometieron, ¿no? Como ha dicho Gorka, yo fui primero concejal con 23 años y luego parlamentario en el Parlamento de Navarra, ¿no? Yo ya con 15 años entré a militar en el Carri, pero es curioso los procesos de autoengaño de la izquierda alternativa que yo representé. Creo que hace falta hablar de forma clara y autocrítica, ¿no? Yo, cuando era concejal de Cizur Mayor, ya condenaba la violencia, ¿no? Pero las víctimas de ETA no formaban parte de mi mundo sentimental, no formaban parte de mi mundo emocional. Cuando había un atentado, en el pleno del Ayuntamiento de Cizur se debatían las mociones y yo las condenaba, ¿no? Pero creo, y esto tal vez me arrastrará durante toda la vida,
me faltó acercarme a nivel personal a la gente del Partido Socialista y de UPN que estaban amenazadas, ¿no? Y me faltó acercarme a ellas y decirles, en esto estamos juntos, ¿no? En esto somos uno. Y tal vez la izquierda que yo representé nos teníamos que haber plantado, ¿no? Nos teníamos que haber plantado, ¿no? Yo hacía política en un pleno donde había más escoltas que concejales. Y yo tenía unos valores intermitentes. Era muy solidario con causas internacionales, pero no estaba viendo el sufrimiento cotidiano que estaban soportando los compañeros del Partido Socialista y de Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Cuento de forma graciosa, pero también cruda, que yo una de las ocasiones en el pleno del Ayuntamiento de Cizur presenté una iniciativa para traer a la abogada de Rigoberta Menchú para hablar de la presión política en Guatemala, ¿no? Pero no veía la presión política que estaban soportando mis compañeros, ¿no? Yo iba con 23 años y les metía unas turradas sobre la libertad, la justicia social, en fin, el euskera, pero yo me iba tranquilo a casa y ellos se quedaban con miedo mirando debajo del coche, ¿no? Yo iba y les hablaba del Gasteche, de la participación ciudadana, de la ordenanza del euskera, y me iba tranquilo a casa. Y ellos se quedaban muertos de miedo mirando debajo del coche, ¿no? Esta es una cosa que me genera también mucha emoción porque me veo a mí mismo fallando a nivel humano en esto, ¿no? Y es una cosa donde no podemos fallar jamás, ¿no? Porque yo creo que muchos de nosotros, especialmente la izquierda que yo he representado, nos hemos acercado a las víctimas del terrorismo de ETA llenos de peros y de matices. Llenos de peros y de matices, ¿no? Y eso no está bien. Eso no está bien, ¿no? Creo que esos peros y esos matices tenían que ver con una serie de mitos que intento deconstruir en el libro, y el principal es el mito antifranquista, ¿no? Una parte de la izquierda que estaba imbuida y totalmente persuadida por la idea de la izquierda revolucionaria creyó que había una ETA buena y una ETA mala. La ETA buena pudo actuar hasta el año 75 y la ETA mala a partir de ahí, pero eso es un proceso de autoengaño clarísimo, porque para eso elegíamos a la víctima número 2, Melitón Manzanas, y a la víctima número 8, Carrero Blanco, y a partir de ahí construíamos el mito antifranquista, pero olvidábamos que ETA también había asesinado a otras 42 personas, ¿no? Por ejemplo, a mí hay un atentado que me sorprende muchísimo, que no se le dedique más tiempo, por lo que ha comentado Pachi, que es el asesinato de 13 personas en la cafetería Rolando en el año 74, ¿no? Es un atentado bestial. ETA quiere emular, porque acaba de hacer el IRA, acaba de hacer algo parecido en la City y quiere provocar eso mismo y mata a la camarera, a la limpiadora, y aunque hubieran sido policías, y mata a 13 personas, ¿no? Muchas veces hemos hablado estoy ahora justo escribiendo un artículo sobre la transición y muchas veces hemos relacionado la sensación de impunidad con los crímenes franquistas, ¿no? Pero fijaros, 65 asesinatos de ETA fueron amnistiados por la ley de amnistía. Y se habla poco de esto, ¿no? Hablamos de la impunidad franquista, hay que hablar, pero hablamos poco de que a la organización que más premió o más afectó la ley de amnistía fue a ETA, que perdonó 65 asesinatos, entre ellos el de la cafetería Rolando, que la habían provocado, entre otros, Sastre y su compañera, y jamás fueron investigados, ni se investigó por toda la red de colaboradores que tuvo que haber para esto, ¿no? Ese mito antifranquista creo que hizo que la izquierda, o buena parte de la izquierda, le diéramos una autoridad moral a ETA que no tenía, y hizo o facilitó que ETA siguiera hasta el año 2011, ¿no? Si me permitís, dentro de la valoración de las víctimas de ETA también hay una especie de pirámide del prestigio social. Arriba estarían esas víctimas que tenían una red política y social de apoyo fuerte, ¿no? Y abajo, en el lugar más oscuro, en el lugar donde se coloca con más crueldad la desmemoria,
estaban las viudas de los guardias civiles, las viudas de los policías nacionales y las viudas de los acusados por narcotráfico y chivateo, ¿no? Yo siempre pienso, por ejemplo, en el caso de Aisha. Aisha es la viuda de un policía nacional que estaba destinado en Zaragoza, Mohamed Abderrahman, que tiene una hija con discapacidad, y ya sabéis que antes y ahora, pues si tienes una hija con discapacidad necesitas más salario para poder darle una vida digna, y este policía, Mohamed Abderrahman, pide el traslado a Guipúzcoa para cobrar los pluses que se cobran en el año 84. Le trasladan a Guipúzcoa y es ametrallado en las ventas de Irún. Aisha se vuelve solica en un avión Hércules con su hija discapacitada en el pecho y el ataúd. Fijaros cómo tuvo que ser ese trayecto de 2 horas y media del aeropuerto de Donosti, de Hondarribia, a Ceuta, ella sola con el ataúd ahí al lado, ¿no? Me impresiona muchísimo esa imagen, porque es la imagen de la soledad, ¿no? Conchi era la viuda también de un guardia civil que asesinan en Guipúzcoa y se tiene que ir a Mérida a intentar construirse una nueva vida. Lo que pasa es que Conchi era de Alsasua, jamás había estado en Mérida, no era su tierra, se tuvo que ir allá, ¿no? Conchi Jaular, la viuda de Máximo Casado, que es un funcionario de prisiones que asesina en el año 2000, escribe una carta durísima despidiéndose de Euskadi, diciendo que no aguanta más. Estamos hablando del año 2000, diciendo que no aguanta ya más, y es una carta que he rescatado para el libro. Pero también la viuda de Manuel Indiano, Encarna Carrillo, escribe también una carta despidiéndose de Zumárraga, diciendo que no aguanta la idea de poder cruzarse con alguien que pudo tener algo que ver con el asesinato de su marido, ¿no? Por lo tanto, también yo creo que tenemos que reflexionar críticamente, no solo, insisto, desde la izquierda, sino también desde parte de la sociedad, ¿no? Porque yo creo que la sociedad nos movilizamos más de lo que se cree, pero menos de lo que debimos. Y además, con un matiz, ¿no? Las grandes movilizaciones en Euskadi y Navarra son en contra del asesinato del ingeniero Ryan, en contra del asesinato del senador socialista Enrique Casas, en contra del asesinato del hostelero Pachi Zabaleta en la zona de Eibar, pero si os fijáis, ninguno de ellos es guardia civil ni policía nacional. Es decir, en esos casos la sociedad no reaccionaba a tiempo, ¿no? Hay una cuestión que le dedico muchísimo tiempo en el libro y los artículos que escribo, y en parte lo habéis comentado, que es el riesgo de que gane el relato de la izquierda abertzale de la teoría del empate, ¿no? Es normal, y habrá relatos plurales, ¿no? Pero como dice Lourdes Pérez, subdirectora del Diario Vasco, antes, es verdad que habrá relatos plurales, pero tenemos que tener la honestidad de contarnos la verdad. Y esto no fue un conflicto político. Aquí no hubo dos bandos que se mataban mutuamente, ¿no? Y es verdad que el GAL fue horrible y las torturas fueron horribles y la violencia policial en las manifestaciones fue horrible, ¿no? Pero eso no compensa la violencia de ETA, porque las víctimas se suman, no se compensan. Y plantear, romper la muga o los conceptos definitorios de qué es una víctima forma parte también del olvido. Ahora acaba de anunciar el Foro Social que termina su actividad. Pues el Foro Social juntaba a una víctima de ETA con el hijo de un preso que murió haciendo boxeo y de un infarto. Hay muertes que duelen y hay fallecimientos que nunca se tenían que haber producido, pero eso no les convierte en víctima. Eso es otra cosa. Entonces la izquierda abertzale aborda el asunto de las víctimas con una calculadora en la mano para sumar víctimas a su favor, para dar una sensación de que hay una especie de empate. Y nos plantean un empate ruinoso, que es 1936 más violencia policial más ETA igual a cero. Entonces nos plantean que aquí todo el mundo mató y todo el mundo agredió, y si todo el mundo mató, pues nadie es responsable de todo eso, ¿no? Yo, desde luego, me rebelo contra eso, ¿no? Porque poner en marcha un relato para neutralizar otro
forma parte de la desmemoria, pero es que también es el reflejo de una insensibilidad evidente. Porque como dice el filósofo Reyes Mate, tenemos que tener una mirada moral al pasado. No somos notarios. No se trata de contar víctimas a nuestro favor. Se trata de juzgar qué es lo que pasó y de tener una mirada moral al pasado, ¿no? Entonces, cuando se cuenta rápidamente víctimas a favor, ahí hay una insensibilidad tremenda, ¿no? Porque parece que no importa en realidad qué es lo que pasó con las víctimas, sino dar la sensación del empate, ¿no? Yo creo que también es importante desmontar algunas cuestiones políticas, y con esto termino ya, que ETA naciera en el franquismo, que ETA naciera en un momento de dictadura, de durísima dictadura, no justifica ni una sola, a mi juicio, de los asesinatos que provocó, ¿no? En España hubo gente que con mucha eficacia, muchísima eficacia, luchó contra la dictadura franquista sin pegar ni un solo tiro. Militantes del Partido Comunista como José Luis López de la Calle, o militantes de Comisiones Obreras, o militantes del nacionalismo democrático, o militantes de otras facciones o de otros partidos de izquierda. Fueron muy eficaces en la lucha contra el franquismo y no asesinaron absolutamente a nadie. Tener un conflicto identitario, hablar otro idioma o vivir en una sociedad plural, la secuencia inevitable de eso no es el matar. En Quebec hay debates identitarios, pero no matan. En Escocia hay debates identitarios, pero la secuencia inevitable no es el matar. Fue ETA solo quien de forma autónoma decidió que matar podía ser eficaz políticamente. Y como habéis visto, el final de ETA ha sido tan triste y tan decadente como sus inicios, ¿eh? Y que se han tenido que inventar una especie de ficción de un final negociado que solo ha existido en las cabezas imaginativas de quienes pensaron el final de ETA, pero es que eso no se ha producido. Como ha dicho Pachi, hemos ganado, la sociedad le ha ganado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos la obligación de hacerlo bien, de dejarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, esto cerrado de forma conveniente, ¿no? Para que no pase como pasó con la memoria histórica, de que los nietos somos los que preguntamos qué es lo que había sucedido, ¿no? Tenemos que hacerlo bien para cuando llegue el tiempo en el que ya nadie pueda decir yo estuve ahí, ¿no? Yo creo que es importante este tipo de conversaciones, este tipo de reflexiones, para que nunca más nadie vuelva a decir que quemar vivos a Maite Torrano y a Félix Peña en la Casa del Pueblo de Portugalete es el reflejo del conflicto, ¿no? Yo creo que por eso a las víctimas hay que escucharlas sin eco, con claridad y con la máxima honestidad, ¿no? Porque las víctimas, ellas sí, son las abanderadas de la mejor bandera posible, ¿no? Que es la del nunca más. Gracias.